¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. Soy Rosa Casals. Mientras gran parte de la comunidad internacional hace un llamado a una transición hacia energías verdes, el sector petrolero de Estados Unidos anuncia una nueva megafusión. El gigante ConocoPhillips informó este miércoles de que comprará a su competidor Marathon Oil en un acuerdo estimado en 22.500 millones de dólares, en un momento en que el sector enfrenta presiones por su impacto sobre el cambio climático. La operación combina dos petroleras con sede en Houston y se espera que suponga un enorme ahorro de costes. La adquisición permitirá a ConocoPhillips reforzar su posición en las regiones ricas en petróleo y gas de esquisto del norte de Estados Unidos, así como en Texas y Nuevo México. Un asunto que analizamos y ampliamos con nuestra compañera en Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. Esta megafusión se enmarca en un momento de consolidación en el sector petrolero de Estados Unidos. ¿Por qué tantas fusiones? Sí, efectivamente hay una consolidación en el sector en Estados Unidos en marcha. A principios de este mes, las autoridades de la competencia dieron la aprobación a la compra de Pioneer por parte de Exxon por valor de 63.000 millones de dólares y esta misma semana los accionistas de Hess aceptaron la toma de control de su empresa por parte de Chevron a cambio de 53.000 millones de dólares. La adquisición de Marathon Oil por parte de ConocoPhillips llega como una oportunidad, según ha dicho el presidente de Conoco, pero también llega después de que esta empresa tuviera y mostrara interés por otra compañía, Endeavor, que fue comprada finalmente por otra más, Diamond Energy. Este baile de compras llega en un momento en el que el petróleo ha estado rondando los $80 por barril y ha dado fuertes beneficios a las compañías petroleras y recursos suficientes como para ampliar operaciones, aumentar reservas y buscar economías de escala que, por ejemplo, hagan mucho más barato nuevas tecnologías como el refracking, que es buscar más petróleo en pozos que ya prácticamente se habían dejado abandonados por poca capacidad. En este sector hay aún pequeñas y medianas compañías y mover ficha cuanto antes asegura los mejores activos. Ana, la administración Biden tiene que dar luz verde a estas compras. ¿Qué se espera que haga? Sí, finalmente, la última palabra en todas las operaciones la tienen las autoridades de la competencia, que ya dieron la aprobación a Exxon y a Pioneer, como he dicho antes. La presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, se toma con bastante interés todas las consolidaciones y las actividades antimonopolísticas, pero realmente en este sector todavía hay una gran diversidad de actores. Ahora bien, curiosamente, ConocoPhillips y Marathon son dos empresas herederas de la Standard Oil, el monopolio petrolero de John Rockefeller hasta el año 1911. En su momento, Standard Oil estaba controlando más del 80% del petróleo de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, pero la administración de Theodore Roosevelt llevó a la empresa por actividades monopolísticas ante el Tribunal Supremo y la compañía se dividió en 10. Hoy sus herederas, Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Marathon, buscan la consolidación en el sector. Muchísimas gracias por ponernos en contexto, Ana. Un saludo. Gracias. Tras más de 2 años de guerra contra Ucrania, el gobierno ruso quiere ahora aumentar los impuestos a las rentas más altas y a las empresas para financiar la ofensiva. El Ministerio de Finanzas publicó este martes las cifras de las medidas anunciadas anteriormente por el presidente Vladimir Putin. El impuesto de sociedades pasará, por ejemplo, del 20 al 25%, mientras que los impuestos sobre la renta aumentarán por etapas, pero a partir de 500.000 euros se aplicará el tipo máximo del 22%. Eso es un 7% más que antes. Según la agencia de noticias rusa Interfax, se espera que la subida de impuestos genere el equivalente a unos 27.000 millones de euros adicionales en 2025. Rusia busca ingresos adicionales para financiar su ofensiva en Ucrania. Analizamos las implicaciones con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David. La guerra en Ucrania es costosa y dura ya más de 2 años. ¿Cómo está dejando esto las finanzas del país?
Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, si nos fijamos en cómo evoluciona el PIB de Rusia, 5,4% los últimos datos, nos puede dar la impresión de que la economía va bien, pero como solemos explicar, esto es algo engañoso en una economía que está muy enfocada desde el punto de vista de la producción industrial a lo militar, y eso no tiene una repercusión de vuelta positiva en la economía. Una economía muy, como les decía, enfocada en la guerra, en el conflicto contra Ucrania, que le está haciendo que ese fondo soberano ruso esté poco a poco perdiendo cada vez más dinero desde que comenzó el conflicto, y está llevando a Rusia a déficits presupuestarios. Por ejemplo, en los primeros meses de este 2024 ya ha alcanzado el objetivo, Rosa, que el Kremlin se había marcado para todo el año. Además, la falta de trabajadores, muchos destinados al conflicto, hace que las empresas tengan que subir los salarios, y eso ha llevado la inflación en Rusia a rondar el 8%, que es 2 veces más del objetivo que tiene el Banco Central. Uno de los señales más importantes o más claras, ¿no?, de la importancia que tiene el gasto militar ahora para Rusia es la designación del ministro de Finanzas, Andrei Belousov, recientemente, y que muchos entendieron, siendo economista, macroeconomista, que era una señal de la importancia que tiene ahora cómo se gestiona el gasto militar para un país como Rusia. José, ¿cuánto dinero espera recaudar el Kremlin con el aumento de impuestos? Porque las subidas afectarán no solo a las rentas más altas, sino también a las empresas rusas. Sí, eso es. El impuesto de sociedades sube, Rosa, del 20 al 25%, como explicabais antes, y también se acaba con ese modelo de solo el 13% del impuesto a las rentas que se aplicó poco después de que Putin llegase al poder en su primer mandato. Ahora aumentará progresivamente. Con todas estas medidas se espera que el Kremlin pueda recaudar en torno a unos 29.000 millones de dólares para financiar seguramente mayoritariamente, ¿no?, la invasión de Ucrania. Pero hay que aclarar una cosa, y es que ese impuesto no va a afectar a todos. Por ejemplo, los militares, por ejemplo, las familias con menos recursos y con hijos, lo que muchos, Rosa, hoy interpretan como una medida para evitar las tensiones sociales en un momento en el que Putin necesita mantener el país unido. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por los detalles, José. Un saludo. Nos fijamos en la información de América Latina. El gobierno de Brasil anunció este miércoles el mayor paquete de ayudas hasta la fecha para la región afectada por las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul. Incluye líneas de crédito por 15.000 millones de reales, casi 3.000 millones de dólares al cambio, para empresas. Al menos 170 personas han muerto y cerca de 600.000 se han quedado sin hogar en la zona devastada. Un desastre para los residentes y también para los agricultores, que lo han perdido todo. Eran las 6 de la mañana cuando Bernay Kunz oyó el rugido del agua al desbordarse el río Forqueta, ubicado a 500 metros de distancia, que se llevó consigo la mayor parte de sus 5.000 cerdos. Este ganadero de 60 años lleva 42 criando puercos en Travesseiro, uno de los cientos de municipios devastados por las catastróficas inundaciones que asolaron durante semanas el estado de Río Grande do Sul. Ya viví una inundación en 2010, aunque no fue tan grande y pude reconstruirlo todo. Pero esta de 2024 fue mayor y lo destruyó todo. Kunz apenas logra asimilar la devastación causada por la crecida. Tras dedicar toda su vida a poner en pie su explotación porcina, estas ruinas son todo lo que le queda ahora, además del dolor por haber perdido a casi toda su piara. Supongo que todos los animales se ahogaron. No creo que lograran salir. Sacamos a los que pudimos, pero había una cantidad enorme, así que no pudimos sacarlos a todos. Kunz estima el valor de sus pérdidas entre 2 y 3 millones de dólares. También Edith de Almeida y su esposo tuvieron que huir cuando las fuertes lluvias inundaron su casa en Porto Alegre, capital del estado, y llevaron sus vacas lecheras a terrenos más altos. El agua subió hasta alcanzar los tejados de las casas en menos de un día. Ahora se ve la magnitud de las pérdidas. De sus 60 gallinas ponedoras, solo sobrevivieron 8. Sus vacas no encuentran pastos en el terreno inundado, de modo que João recoge comida de donde puede.
Algunos perdieron su casa e incluso a familiares, así que me considero relativamente afortunada. No estamos vendiendo leche, pero al menos aún tenemos animales, aunque no tengamos comida para ellos. Poco a poco recuperaremos la normalidad. Venimos de la nada y a la nada iremos. Ahora toca volver a empezar. También gran parte de los cultivos de arroz, trigo y soya de la región han sido afectados por las inundaciones. Todavía se desconoce si los agricultores afectados recibirán indemnizaciones y la cuantía de estas. Lo único que es seguro es que la cosecha de este año se ha perdido. En Panamá, una comunidad indígena se ha convertido en la primera en ser desplazada por el cambio climático. El gobierno panameño construyó la urbanización Nuevo Cartí en la comarca indígena de Gunayala, en el Caribe, para reubicar a unos 1.200 habitantes de Cartí Suctupu, una minúscula isla amenazada con desaparecer por el aumento del nivel del mar. Los indígenas han vivido hacinados y sin servicios básicos en un territorio del tamaño de 5 campos de fútbol. Es una de las 365 islas del archipiélago de Gunayala, varias de ellas bajo riesgo de inundación. El presidente Laurentino Cortizo inauguró el barrio Nuevo Cartí, en donde serán reubicados los isleños. En Argentina, 4 jugadoras de la selección femenina de fútbol presentaron su renuncia en protesta por las malas condiciones, la falta de financiamiento y, según ellas, la falta de interés hacia el fútbol femenino de cara a los próximos amistosos del albiceleste, un doble duelo ante Costa Rica este viernes y el próximo lunes en Buenos Aires. Las compatriotas de Lionel Messi renunciaron en cadena al equipo nacional esta semana y señalan a la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, de no pagarles viáticos ni almuerzos a las jugadoras. Paradójicamente, el rival de Argentina este fin de semana, Costa Rica, firmó un acuerdo pionero para la región. El porcentaje de premios, viáticos y condiciones para las futbolistas de camino a la Copa 2027 serán iguales a las de los hombres rumbo al Mundial 2026. Y con esto ponemos punto final a la economía. Gracias por acompañarnos y en nombre de todo el equipo, hasta pronto.